Saludos cordiales a todos, bienvenidos a esta nueva transmisión. Hoy tenemos un tema espectacular, importante, que les va a gustar porque este es el principio y la esencia de todo lo que puede conjugar los aspectos de la metafísica, espirituales, psicológicos, y es la ciencia de la mente. Por lo que hoy te vengo a compartir la introducción a la ciencia de la mente. Entonces, este es un tema que en lo particular eh, realmente siempre me llamó la atención desde, wow, ya he perdido la cuenta, pero esta parte desde muy niño, desde adolescente, especialmente cuando empiezo a realizar una investigación y me topo con la meditación, me topo posteriormente, más adelante con la metafísica, posteriormente hago estudios dentro de la neurociencia, la programación neurolingüística y varios aspectos importantes que tienen que ver con esta parte de la mente. Les cuento para hacer un paréntesis que, por ejemplo, en esta semana tuve la oportunidad de acompañar a alguien a realizar un estudio de esa parte tan importante que es el cerebro en esas máquinas. Muchos vemos de pronto de lo que nos cuentan, de lo que nos dicen la literatura, los textos, algún video, y eso está bien, pero qué tan importante, qué tan emocionante estar frente y presente a un examen de estos, donde te ponen varios cablecitos a esa persona, y obviamente a través de la máquina, de las computadoras, situaciones eléctricas, y comienzan esos procesos a revisar internamente y lo que está externamente a través de los cables, pero internamente y eléctricamente todo este maravilloso mundo de lo que es la mente. Así que les doy la más cordial bienvenida al tema del día de hoy, esperando que, invitándoles para que se pongan toda su atención, dejen todo a un lado y se centren a este tema para que puedan sacarle el mejor provecho. Introducción a la ciencia de la mente. Bienvenidos, comenzamos. En este taller comenzamos explorando los principios fundamentales de la ciencia de la mente, también conocida como nuevo pensamiento. Discutimos cómo esta filosofía combina conceptos de metafísica, espiritualidad y psicología para comprender cómo nuestras mentes crean nuestra realidad. Exploramos ideas como la unidad de toda la vida, la mente como causa y la idea de que podemos cambiar nuestra experiencia cambiando nuestros pensamientos. ¿Qué crees tú? ¿Será posible que podremos cambiar esa experiencia del día a día cambiando los pensamientos? Cambiando el tipo de pensamientos que tienes. ¿Qué tan importante es alimentar a tu mente con buenos libros o dependiendo el tipo de lectura que tienes? Imagínate si no tienes ninguna lectura en particular y a veces me vas a decir, oye Luis, pero yo no me gusta leer, pero de pronto estás leyendo no un libro, un texto, estás leyendo textos del internet, investigaciones y estás escuchando, estás mirando videos. Todo esto es importante para nutrir a tu mente, pero va a depender del tipo de conocimiento, lo que veas, escuches, leas y obviamente lo apliques para que tengas esa experiencia diferente. Así que depende de ti, no depende del externo, y eso es importante que comencemos y que comiences a entender y a decidir, porque muchas veces creemos que dependemos del externo, dependemos de un trabajo en particular, un gobierno, etcétera, etcétera, y obviamente no, de pronto te quedas inmóvil sin
dar un paso para cambiar eso. ¿Y cómo puedes cambiar? Precisamente cambiando el tipo de pensamientos que tienes. La ciencia de la mente, también conocida como nuevo pensamiento. Esta ciencia de la mente se la conoce y la conocemos como el nuevo pensamiento. Es una filosofía que combina principios, por un lado, principios metafísicos, espirituales y psicológicos. ¿Por qué combina? ¿Cómo es posible que combine la mente? ¿Será posible? ¿Qué dices tú? ¿Qué piensas? ¿Combina aspectos metafísicos? A ver, te pongo, ¿qué se puede observar dentro de la ciencia de la mente como metafísico? El pensamiento. Todo el mundo pensamos, tenemos un pensamiento, pero ¿has visto tú un pensamiento? ¿Lo has mirado? O el amor. El amor también es metafísico. ¿Te has enamorado alguna vez? Eres madre, padre, tienes hijos, eh, una novia, un novio, etcétera. ¿Te has enamorado? El amor. Pero ¿has visto ese amor? Tú puedes percibir el amor, lo puedes sentir, pero ¿lo has visto? Entonces, Dios es metafísico completamente. Tienes lejos de la religión que tengas, a Dios, tienes una creencia en particular en esa parte divina. Dios como tal es metafísico, porque está más allá de lo físico. No has visto a Dios, pero lo percibes, lo sientes, lo aceptas. Entonces, espirituales. Eh, el concepto, la parte de la ciencia de la mente a nivel espiritual. Hablamos de Dios en esta parte espiritual importante, pero eh, no caigamos, no me refiero a esta parte dogmática ni fanática de las religiones, porque eh, veo un gran error, una tremenda, hasta cierto punto, injusticia, porque el ser humano ha vivido legado, plegado a las religiones, se justifican guerras, muchas heridas y en el ser humano se sentencia a la pobreza, a la limitación. Solo unos pueden tener recursos. De pronto los líderes, como una pirámide de un comercio. Y de pronto los que le siguen no, porque de pronto ellos pueden, obviamente, unos poquitos son los que pueden estar en templos etéricos y hacer viajes y tener y disponer de todo, pero el resto no, los que le siguen no. ¿Cómo así? ¿Cómo así si todos somos hijos de Dios? ¿Cómo así, obviamente, incluso dejarnos llevar por el dogma dentro de incluso situaciones de la misma metafísica puede ser? O de la parte de la religión que tú pregones? Entonces, pero no depende del pastor, no depende del facilitador, no depende de las personas que están al frente, depende de ti, de la decisión que tomes. Y podemos tener varios justificativos o tener ciertas razones, pero en definitiva, la persona que toma la decisión eres tú. Nadie te está poniendo, obviamente, una pistola para indicarte y, obviamente, obligarte a hacer cosas. Pero claro, hay inducciones mentales, inducciones psicológicas y a veces hasta espirituales, sentencias de que si no haces determinada situación, pues eres castigado por Dios y serás obviamente alejado de los maestros. No tienes la asistencia ni la luz de los maestros. ¡Qué barbaridad! Eso ya lo vivimos, ya lo hemos vivido y precisamente estamos en tiempo que debemos soltar y liberarnos de esas cadenas. Pero el principal artífice y responsable de zafarse de todas estas cadenas eres tú. No importa qué tan grandes sean las intenciones o pretensiones. En definitiva, escoge lo mejor. Escoge solamente lo mejor, lo que a ti te convenga. Entonces, en la parte de la mente, en aspectos espirituales, por supuesto que está legada a la parte mental. Y muchas veces esta situación está inducida o influenciada por alguien más. Un libro, incluso, por más sagrado que sea, obviamente eh, tú no puedes dejarte guiar ni convencer por las situaciones
de la letra textual de lo que dice. Ciertos libros sagrados fueron escritos en un tiempo y la forma de entenderlos para el tiempo de ahora es totalmente diferente. Hay una forma de entender ese libro que no necesariamente es el textual. Bien, y lo psicológico. La ciencia de la mente desde el aspecto psicológico, ¿será que tiene una relevancia? Por supuesto que sí. Pero en esta parte de la psicología, siendo importante el centro de la psicología, la mente va más allá de la psicología, porque hoy se estudia y se combina aspectos de neurociencia, de programación neurolingüística, de coaching, entendiéndose en la parte profesional y respetable de lo que es cada una de las áreas. Personalmente, en algún tiempo entiendo también a veces la resistencia, porque como estudiante de metafísica, muchos años yo me resistí por ejemplo, a la situación de la programación neurolingüística y me alejaba porque de pronto había conceptos, ciertos conceptos que dentro de la metafísica no se iban de la mano y siempre me he topado con esas situaciones digamos, o respetando el asunto puro de la metafísica y siempre lo he llevado así. Sin embargo, llegó un momento de que decidí investigar por un asunto personal, de pronto de resolver creencias limitantes y situaciones y etcétera. Eso me acuerdo que tanto en contra estaba que un profesor mío de la Escuela Politécnica del Ejército, que había escrito ya libros, en algún momento se acercó, era amigo y obviamente me pedía y creía que lo que yo daba metafísica y creía que es programación neurolingüística. Le desilusioné, es más, o sea, no le di ninguna información, algo conocía, pero bueno, eso pasó el tiempo, era mi resistencia personal a ese tema. Pero llegó un momento en que yo decidí investigar y profundizar en programación neurolingüística, en coaching con programación neurolingüística y a nivel de maestros y personas que en el mercado se destacan en cada uno de estos temas, son líderes en estos temas y han sido mis maestros en el tema. Y he logrado respetar, obviamente, estas ciencias, estas plataformas, estos temas de conocimiento del ser humano importantes. Si bien es cierto que dentro de la metafísica, y la metafísica que en lo particular aprendí, es una metafísica que yo la considero pura en el sentido de un cierto lineamiento, pero hay otras áreas dentro de la parte del ser humano que son importantes, por ejemplo, para entender la ciencia de la mente. Y en este conocimiento y en este descubrimiento me dejé llevar por la neurociencia, la programación neurolingüística, el coaching, la metafísica, y caramba, encontré maravillas para poder entender mejor y dar mejor aval a este aspecto espiritual de la metafísica y por supuesto de cada una de las ciencias o áreas que he mencionado. Entonces, volviendo a la ciencia de la mente, miramos que cómo nuestros pensamientos y creencias influyen en nuestra experiencia de vida. Esta corriente de pensamiento tiene sus raíces en enseñanzas ancestrales. Y claro, en enseñanzas que vienen desde hace mucho tiempo. No es que esta ciencia de la mente siempre estuvo así. Vamos a ver desde dónde parte precisamente esta ciencia. Pero antes vamos a hacer una definición del origen de la ciencia de la mente. Este se desarrolló formalmente a finales del siglo XIX y principios del XX. A través de figuras, hubieron figuras destacadas en este tiempo que comenzaron a liderar o a ser determinantes en la ciencia de la mente, del nuevo pensamiento. Por ejemplo, como figuras como Phineas Kimby, Emma Curtis, eh, Hopkins y Ernest Holmes, entre otros.
La ciencia de la mente sostiene que la mente es la causa primaria de nuestra realidad y que podemos transformar nuestras vidas cambiando nuestros pensamientos y creencias. Pero cuestiónate a ti mismo. ¿Será posible que tú puedes cambiar tu vida? Que nosotros, cada uno, cualquier persona puede cambiar nuestras vidas a través de modificar nuestros pensamientos y creencias. La ciencia, la evidencia ha dicho que sí. Personalmente he estado al lado, cerca de muchas personas a nivel espiritual, a nivel material, a nivel, he visto personas como y he estado cerca de personas, he sido un investigador profundo y lo sigo haciendo. Me ha gustado siempre aprender y verificar. Y en esta parte de la ciencia de la mente, qué maravilloso es saber que se puede hacer. Tengo mentores, obviamente, que en diferentes campos, en el espiritual, en la situación de los temas que les he comentado, son no solo líderes del mercado, sino, digamos, que realizan un propósito definido y ayudan a miles de personas a ayudarse. Y una de las partes fundamentales o esenciales que tienen es esta ciencia de la mente. Esta parte de la mente, esta parte de esta ciencia de la mente es fundamental y básica para estructurar no solamente tus pensamientos y creencias, de ahí vienen todo lo nuevo y lo maravilloso que tú puedes alcanzar en tu vida si realmente te lo propones hacerlo. Principios fundamentales. ¿Qué principios fundamentales hay en la ciencia de la mente? El primero que te menciono es la unidad de toda la vida y vamos a revisarlo y analizarlo. Según la ciencia de la mente, todo en el universo está interconectado. Está interconectado todo en el universo y es una expresión de una única fuente creativa o poder superior. La ley de la unidad o el principio de la unidad, en donde manifiesta que todo es una mente sola, la mente de Dios. Todos estamos en una sola mente. Todo lo que es, vemos, lo que vemos y lo que no vemos está dentro de esta mente universal, de esta mente de Dios. Es como, imagínate como que fuera un océano, un solo océano, el océano Pacífico. Ya, imagínate que el océano Pacífico es un solo océano, no existe más. Ese es Dios. Pero una gotita de esas eres tú, no eres del océano, pero tienes las mismas características de ese y cualidades de ese océano. La mente como causa. Nuestros pensamientos y creencias crean nuestra experiencia de vida. Lo que creemos en nuestra mente inconsciente se manifiesta en el mundo exterior. Y esto es algo que, si bien es cierto, por ejemplo, la metafísica no estudia esta parte porque está en un quinto nivel, está en un nivel mucho más alto. Pero cuando un ser humano común y silvestre, decía uno de mis mentores y facilitadores metafísicos, eh, cuando el ser humano, ese común y silvestre, quiere avanzar y de pronto, por obvias razones, vamos a pensar que quiere lograr el amor, quiere lograr dinero o quiere lograr salud. Llega un momento en que no puede pasar esto, se presenta como una barrera y no sabe qué pasa. Resulta que esta barrera es tu inconsciente, tus creencias limitantes. Pues si no aprovechaste la metafísica o si desconoces la metafísica, porque no todo el mundo conoce la metafísica, sería bueno, ideal que todo el mundo lo conociera y sobre todo lo aplicara porque no basta en conocerlo solamente. Entonces, te encuentras con esta barrera y no vas a pasar. No vas a resolver o a solucionar o encontrar la salud que buscas, el amor que buscas, ni el dinero que buscas. Es más, si por A o B razones encontraste ese dinero y lo obtuviste, lo vas a perder, como aquel que cuando gana la lotería, que como no tiene derecho de conciencia o conciencia de abundancia, pues la pierde.
Y eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dice la experiencia. Pero eso a nivel de ejemplos que te puedo compartir. Otro principio fundamental es la ley de atracción. Esta ley sostiene que atraemos a nuestras vidas aquello en lo que nos enfocamos. Nuestros pensamientos, emociones, actúan como imanes que atraen experiencias similares. Entonces, con respecto a esto de la ley de atracción, a veces la gente se deja llevar de pronto, qué bonito que obviamente personas hayan logrado y aplicado eficientemente la ley de atracción. Qué chévere, qué bien. Pero ¿qué sacas tú que otras personas lo hayan hecho si tú no lo has podido comprobar? Pero sobre todo, si te has quedado solamente ilusionado, imantado o expectante de la situación de lo que pasa. Es como en algún momento estaba en un negocio de redes hace mucho tiempo atrás y de pronto vi cómo compañeros míos que empezaron desde mi misma posición, de pronto estaban escalando y se hicieron millonarios y muchos de ellos multimillonarios con ese estilo de vida y de negocio que escogieron. Pero ¿cuál era la diferencia de ellos? Uno de ellos me acuerdo, por ejemplo, en los diferentes actividades o seminarios que se hacía, eran los primeros en hablar, en preguntar, en lanzarse, en resolver y pedir sugerencias sobre su problema en particular, es decir, en trabajar en ellos. Eso no hacía la mayor parte de los compañeros y no lo hacíamos. Yo no lo hacía en ese aspecto aprendía también, pero no tan lanzado como este compañero. Y eso le llevó a superar, a resolver ciertas cosas, a modificar sus pensamientos, su parte emocional, eh, de falta de perdón, etcétera, etcétera, a resolverlo. Y entonces, siempre actuaba como imán, pero antes, en la primera posición, actuaba como un imán con pensamientos y sentimientos negativos, y eso como imán atraía a su vida esta persona, como cualquiera de nosotros lo puede atraer. Pero por otro lado, cuando se ponía en la otra posición de pensamientos y emociones positivas, una vez de logrado el perdón, de liberarse, atraía ciertas situaciones, dinero y cosas buenas, oportunidades, que a través de esa ley de atracción, de modificar sus pensamientos y sus sentimientos que él había trabajado constantemente, día a día, cada mes, durante años, le permitía precisamente modificar. Así que unas personas podemos estar expectantes de cómo funciona la ley de atracción, cómo funcionan los pensamientos, las emociones, mientras que otras comiencen a trabajar, modificando sus pensamientos, sus emociones, y de ahí precisamente es el cambio. Ahí sí puedes lograr un cambio contundente si tienes claro el objetivo que quieres alcanzar. La relación entre ciencia, la mente y la metafísica. Vamos a ver cuál es esa relación entre la ciencia, la mente y la metafísica. La ciencia de la mente comparte muchos conceptos con la metafísica, ya que ambas se centran en la naturaleza de la realidad y de la relación entre la mente y el universo. Sí, muchos conceptos se comparte la ciencia de la mente con la metafísica. Ambas, tanto la ciencia de la mente como la metafísica, se centran en la naturaleza de la realidad, la relación entre la mente y el universo. De hecho, cuando se estudia cómo están estructuradas nuestras neuronas, cómo es la posición que tienen, cómo se alinean, podemos ver un símil, una similitud, cómo está estructurado el universo. Ambas filosofías sostienen que hay una realidad más allá de lo físico. Mucho más allá de lo físico hay una realidad. ¿Y qué podemos influir en ella? Nosotros podemos influir en ella a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras creencias. Sin embargo,
La ciencia de la mente tiende a tener un enfoque más práctico y orientado a la acción, ofreciendo herramientas específicas para transformar nuestras vidas. Herramientas prácticas para aplicar los principios en la vida diaria. ¿Cuáles son estas herramientas? ¿Qué herramientas prácticas puedes darme, Luis, para aplicar principios en la vida diaria? Una de ellas que te menciono es la atención plena. ¿Qué es esto de atención plena? Pues practicar la atención plena nos ayuda a ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones en el momento presente, lo que nos permite identificar patrones de pensamientos negativos y cambiarlos. ¿Cuándo puedes tú aplicar la atención plena? Por ejemplo, cierra los ojos, respira profundamente por la nariz, inhalando el aire por la nariz, exhalando por la nariz, sintiendo el aire frío que sale, que es mucho más caliente que el aire que botas. Inhalando, el aire observa, percibe ese aire que entra y sale. Abre los ojos. En ese proceso, que espero que lo hayas hecho, no me hayas estado solo observando, mirando, porque no te sirve mucho. Si es que solamente escuchas, te servirá cuando lo comiences a aplicar. Como un amigo recuerdo, él todo asunto metafísico que aprendía lo ponía inmediatamente en práctica. Bien, entonces la atención plena es eso, que tú has escuchado como la meditación, que tiene mucho que ver con la respiración. Pusiste atención en esa respiración, sentiste ese aire que entra y sale, estás en atención plena. Los pensamientos es probable que los tuviste escuchando pensamientos o ruidos externos y te distraes. Es probable que durante esta transmisión hayas escuchado ladridos de perros o algo parecido o ruidos y te distraen y te molesta. ¿Por qué te molestas? ¿Por qué permites esa molestia? Eso precisamente es lo que tú puedes controlar y modificar realizando actividades de atención plena. La visualización creativa. Utilizar la visualización para imaginar claramente lo que deseamos manifestar en nuestras vidas, activando así la ley de atracción. Fundamental utilizar la visualización creativa. Esto no es una moda, esto es una herramienta poderosa para modificar eh, y dirigirte acertadamente hacia tus objetivos que has elegido y que quieres alcanzar. Las afirmaciones positivas, repetir afirmaciones positivas nos ayudan a reprogramar nuestra mente inconsciente y cultivar creencias que nos empoderen. A ver, pero hay algo que, por ejemplo, muchos metafísicos e incluso personas, no solo metafísicos, sino en programación neurolingüística, te comentan que las afirmaciones positivas no te sirven para nada. Y tienen razón. No te van a servir para nada si tú no entiendes cómo funciona neurológicamente tu cerebro, si tú no has descubierto tus creencias limitantes, o si tú metafísicamente no has utilizado y has pasado de la mente a utilizar los rayos, porque la mente está en un sitio, en un estado, eh, se dice que la metafísica de hecho funciona de la mente para arriba. Entonces, la mente es la parte esencial y central principal cuando comienzas a estudiar metafísica. Pero después de la mente vienen eh, otras energías, otros estados, otros conocimientos que van mucho más allá de la mente, que son mucho más poderosos. Si realmente tú los puedes comprobar. Cuando estás, por ejemplo, metafísicamente trabajando con los rayos, es porque ya has entendido, ya has aplicado y conoces la, y seguro, conozco a metafísicos que no han necesitado, por ejemplo, estudiar programación neurolingüística y muchas veces ni neurociencia, porque en su vida, en su
trayectoria simplemente aplicaron y vivieron, experimentaron esto de la metafísica pura y lo aplican en sus vidas. Y sí, en la mayoría de los casos no necesitan volver a situaciones, digamos, a estratos de vibraciones mucho más bajas, porque la parte del espiritual o metafísica va a, a una quinta dimensión a actuar, mientras que la parte de la mente, el inconsciente, está actuando la mente en la tercera dimensión, el inconsciente dentro de la cuarta dimensión. Pero indudablemente, si no eres un estudiante prolijo, obviamente que ha practicado, conoce metafísica o conoce ciertos aspectos profundos de esta enseñanza, y eres una persona silvestre, común y corriente, como decía mi maestro, entonces probablemente tendrás que recurrir a temas de saber cuáles son estas creencias limitantes, reconocerlas y trabajarlas, solucionarlas. Y en donde estas afirmaciones positivas, trabajadas con visualización, de hecho, lejos de que estés en un nivel o otro nivel, tal vez eso no sea lo más importante es que lo apliques. Porque si tú aplicas, por ejemplo, actividades de atención plena, visualización y afirmaciones positivas, no lo digo yo, Neville Goddard afirma y otros grandes versados que no son de pronto de la parte espiritual, incluso son de la empresarial, pero han aplicado situaciones de la ciencia de la mente y, y lo han aplicado con gran efectividad. Bob Proctor, por ejemplo, es uno de ellos. Brian Tracy es otro de ellos. Ejercicio de reflexión y discusión. Bien, antes de terminar este tema maravilloso de la ciencia de la mente, te sugeriría que regreses y revises cada punto, porque el objetivo no es llenarte de conocimientos, sino que profundices y realmente apliques cada uno de estos temas. Entonces, en estos ejercicios de reflexión, la primera pregunta que suelto y que te pido que respondas a cada una de ellas es, ¿cómo influyen nuestros pensamientos en nuestras experiencias diarias? ¿Será que nuestros pensamientos, tus pensamientos, influyen en tus experiencias diarias? Te pongo sencillo. Por un lado, pensamientos positivos. Por otro lado, pensamientos negativos. ¿Será que si tú amaneciste este día con pensamientos positivos, esos pensamientos positivos pueden influir en tus experiencias diarias? ¿Cómo crees que te va a ir ese día si tú estás motivado, súper pensando positivamente en ese día y no aceptando nada negativo? Pero por otro lado, si en este día te levantaste de mal humor y atraes pensamientos negativos, exactamente eso. Tu mente es un imán que atrae. Si tienes o resuelves tener pensamientos positivos, vas a atraer esos pensamientos positivos. Y si resuelves tener esos pensamientos negativos y quedarte con esos pensamientos negativos, vas a traer a tu mente más de lo mismo. Entonces, te vas a convertir en aquello en lo que piensas. Lo que piensas y lo que sientes, eso mismo vas a traer. Entonces, ¿cómo influyen nuestros pensamientos en nuestras experiencias diarias? Depende de ti, si influyen positiva o negativamente. Segunda, ejercicio de reflexión y discusión. ¿Qué creencias limitantes podríamos estar sosteniendo sin ser conscientes de ellos? ¿Qué crees tú? ¿Te has puesto a discernir qué creencias limitantes? ¿Qué son el primero esas creencias limitantes? Esa creencia limitante es de pronto creer que tú eres malo para algo, que de pronto que eres malo para conducir, para nadar, para hablar en público, bueno, muchas creencias limitantes.
Y esas creencias limitantes vienen porque te dijeron que eres mal estudiante, eres malo en esto, que no puedes hacer esto, todas esas cosas, negatividades que te inculcaron en tu mente desde pequeño y que hasta ahora adulto o la edad que tengas, 18, 20, 40, 50, 60 años, tú has llevado hasta y crees y aceptas, son creencias limitantes, que muchas de ellas están incrustadas en tu inconsciente. Y por más, por eso en la parte de las afirmaciones te decía que muchos, incluso mentores en programación neurolingüística, dicen que eso no sirve para nada mientras no resuelvas la creencia limitante. Y tienen razón, tienes que resolver esa creencia limitante. Y el punto es que tú no eres consciente de ello. La mayor o casi con seguridad, tú no eres consciente hasta que comienzas a trabajar y comienzas en un cuaderno, con un esfero, comienzas a detallar, comienzas en un taller o mejor con un curso, alguien que sepa de estos temas, comienzas a resolver y a descubrir tus creencias limitantes. Y ese es el inicio, anota cada una de ellas. Muchas veces, estando en uno de estos talleres, muchas de esas personas comienzan, o el coach comienza a descifrar, a mencionar, a resolver ciertas creencias limitantes con tal persona. Y resulta que tú, mientras estás analizando, observando, comienzas a notar que una o varias de ellas tienes también, son tus creencias limitantes. Y ese es el inicio. Pero en el transcurrir del tiempo, si tú vas trabajando, comienzan a salir nuevas creencias y a la final comienzas a resolverlas. Porque recuerdas que esas creencias son inconscientes. Ese es el problema en particular. No eres consciente de esas creencias limitantes. Y finalmente, ¿cómo podemos aplicar los principios de la ciencia de la mente para mejorar áreas específicas de nuestras vidas, como las relaciones, la salud o la carrera profesional? ¿Cómo podemos aplicar los principios de la ciencia de la mente? Lo podemos aplicar, nos podemos ayudar precisamente para ayudar a mejorar nuestras relaciones, la salud, carrera profesional, si en primer lugar tomas una decisión de querer el cambio. En segundo lugar, estas cosas que vas aprendiendo lo comienzas a aplicar inmediatamente y comienzas a leer, por supuesto, buenos libros, buenos libros de metafísica, buenos libros de la ciencia de la mente. Comienzas a investigar y de pronto si te interesa y quieres eh, aprender metafísica Connie Méndez, lo puedes hacer. Si quieres aprender aspectos de la visualización y de la imaginación con Neville Goddard, fantástico. Si quieres, eres empresario, eres emprendedor y quieres aprender algo con Bob Proctor, excelente. Muchos de ellos van aplicando una de las varios temas, pero lo que se han centrado es en aplicar la ciencia de la mente. Por ejemplo, Bob Proctor es una persona que se enfocó en un libro muy conocido, Piense y hágase rico. Y a través de ello comenzó a estudiar y a desenvolver, a desarrollar aspectos limitantes y creencias limitantes que él tenía para resolver aspectos de la ciencia de la mente en su mente. Entonces, ¿cómo puedes aplicar estos principios? Tú eliges qué dirección quieres tomar. Y si quieres acompañarme en este canal, en estas actividades, pues eres bienvenido, porque aquí vas a tener, no vas a tener que acudir a varios, a Neville Goddard, a Bob Proctor, a la metafísica de Connie Méndez, sino que en un solo canal, en un solo punto, vas a poder resolver ciertas situaciones que a mí en lo particular yo voy trabajando en ello, pero ya llevo algún tiempo no solo investigando, sino asimilando, estando en sitios y cada vez dando adicional, un paso adicional efectivo para modificar no solamente la parte de mi mente, de la situación desde
parte emocional, la parte física, y cada uno de los seres humanos tenemos un proceso. Nuestro camino, tu camino, te quiero decir finalmente que no es el mismo que los de otras personas. Tienes que respetar ese proceso de tu camino, pero no por ello significa que te cruces de brazos y obviamente no hagas nada. Al contrario, te invito a avanzar y a seguir. Así que esto ha sido todo en el día de hoy. Espero que este tema de la ciencia de la mente haya sido de su agrado. Así que recuerda de suscribirte a este canal, tu canal, para que puedas participar y enterarse de todos los temas maravillosos que día a día estoy compartiendo contigo. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.